tiempo que podamos estar realmente juntos. Y vamos ahora, pues, hermanos, a despojarnos de todo pensamiento, de todo afán, de toda ansiedad que nos acompaña siempre por el hecho de estar en este mundo, ¿sí? Y vamos a procurar, con la ayuda del Señor, hermanos, poner nuestra atención en la enseñanza que tenemos el día de hoy por medio de la confesión de fe que estamos estudiando por este tiempo, ¿sí? Y permítanme orar, hermanos, siempre es bueno recomendarlo, siempre es bueno reconocer nuestra necesidad cada momento, hermanos, ¿no?, de la gracia del Señor. Pongámonos de pie, hermanos. Pongámonos de pie por unos minutos y vamos a orar juntos, ¿sí? Padre, en esta mañana invocamos su santo y glorioso nombre. Señor, estamos aquí porque ha permitido que así sea en primer lugar. Aun cuando podemos reconocer que, Señor, muchos de nosotros dispusimos de este tiempo de alguna otra manera, Señor. Pero sobre todo esto, Señor, está el hecho de que siempre dirige nuestros pasos y se cumple tu voluntad, Señor. Más aún reconociendo que hoy es un momento especial, ciertamente cada día lo es, pero cuanto más el día del Señor para poder juntarnos, Señor, los que invocamos tu nombre, los que reconocemos que la gracia tuya se ha manifestado por medio de Jesucristo, tu Hijo. Padre, y ahora queremos deleitarnos en estas verdades que nos hablan acerca de ti, de tu Hijo, de la obra de tu Santo Espíritu en medio de nosotros, Señor. Oh bendito Dios, permítenos regocijarnos en estas verdades que tú nos das a conocer por medio de tu palabra. Pero, Señor, sobre todo, Señor, siendo conscientes de que necesitamos la ayuda de tu Santo Espíritu para que podamos ser llevados cautivos ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo, mirándolo a Él, porque es este tema, Señor, que nos tiene para el día de hoy, Señor, acerca de Cristo, el mediador, su Hijo. Yo le ruego así esta bendición para cada uno de los presentes. Ruego, Señor, ayuda para poder expresar lo que tengo que decir y lejos de ser un obstáculo, sea, Señor, un instrumento, Señor, de bendición, por amor a su nombre, por amor a su palabra, Padre. En estas cosas, Señor, quiero apoyarme y confiar en esta mañana. Y Padre, también orando por su iglesia, porque reconocemos que, Señor, aquí tan solo somos unos cuantos de esa gran multitud, Señor, que usted tiene en este tiempo con vida en esta tierra. Algunos ya partieron, están en su santa presencia. Algunos faltan por venir, Señor, todavía, porque sigues aún llamando por medio de tu evangelio. Señor, en esta mañana sí oramos. Bendiga a su iglesia, Señor, y cuanto más en estos tiempos, Señor, de tanta confusión, cuanto más en estos tiempos de tanta oposición del enemigo de nuestras almas, oh Señor, y de este mundo pecaminoso, Señor. Oh bendito Dios, necesitamos de su ayuda, necesitamos de su obrar, Señor, un despertar por medio de su palabra. Oh bendito Dios, para que vivamos fervientemente, para que vivamos como es digno del Evangelio, que así dice su palabra, Señor, glorificando su nombre. Te ruego así por tu iglesia, por tus siervos, que en esta mañana tienen la oportunidad de enseñar. Ayúdanos, guíalos por tu Santo Espíritu a decir lo que tienen que decir conforme a la verdad, conforme a la necesidad que usted perfectamente conoce, Padre. Así oramos y así se lo pedimos. En el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Tomen asiento, hermano. Muy bien. Estamos en el párrafo 1 de nuestra confesión, ¿sí?
que nos habla acerca de Cristo el mediador. Y es uno de los capítulos más largos, y es propio que sea así, hermanos, toda vez que se habla acerca de Jesucristo nuestro Señor. Hemos de recordar que esta confesión de fe, no solamente debemos mirarlo como un artículo histórico, un documento histórico, ¿sí? Sino también ver en ella que muchos creyentes en el pasado, también sostenían estas mismas verdades. Quién sabe, para muchos de nosotros, hace algún tiempo atrás, y en algunos lugares donde se está enseñando realmente estas verdades, hermanos, por medio de estas confesiones de fe, parecen ser cosas nuevas, pero siempre han estado ahí, ¿sí? No hay nada nuevo debajo del sol, dice el autor de Eclesiastés. El problema pasa porque hay generación, hay generaciones, en la humanidad hablando, que descuidan la palabra de Dios, y sin temor a equivocarme, quiero, hermanos, reconocer que tal vez nosotros hemos sido parte, o somos parte de esta generación última donde, hermanos, se han descuidado las Escrituras de una manera muy peligrosa. Por eso la iglesia está como está, la llamada iglesia, Ahora, ha habido periodos en el tiempo donde esto se ha visto, hermanos, pero gracias a Dios siempre el Señor, de alguna u otra forma, conforme a sus promesas, ha preservado a su iglesia para que puedan siempre estar andando en la verdad, siempre sacando a flote. Es como esta confesión de fe, hermano, parece un artículo viejo a veces que uno puede sacar del baúl, y estaba ahí por tanto tiempo. El problema es que se quedó, en un rincón olvidado, ¿sí? Y, hermanos, no hay tema más saludable que revitalice el alma, como es hablar acerca de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Así que, hermanos, vamos a continuar con ello, por cierto. Examinábamos en este párrafo 1, esta declaración, habíamos hecho un bosquejo, ¿sí? Habíamos hecho un bosquejo para tratar de tener unilación. De pronto, hermanos, uno puede hacer la lectura, a veces otro problema que tenemos de repente a veces de no escudriñar, investigar, es a veces la poca capacidad de lectura o poca inclinación a la lectura también, Y a veces cuando leemos, encontramos así, de pronto no parece muy llamativo. Generalmente las ilustraciones parecen ser muy llamativas, pero es curioso, el Señor no nos ha dejado ilustraciones hablando de dibujos, sino palabras, letras. Y quién sabe, otras razones de problemas visuales, también quién sabe dónde también puede influir, Pero estamos tratando de hacer un bosquejo para que ustedes puedan también un poco retener. En ese sentido quiero ayudar, hermanos, ¿sí? Y me ayudo yo mismo también, por cierto. Así que en este primer bosquejo, en este primer párrafo, hemos bosquejado de esta manera. Ya veíamos la semana pasada esto, ¿sí? Primeramente veíamos el autor, primeramente trata acerca de la ordenación de nuestro Señor Jesucristo, de la ordenación a algo, a una posición, a una tarea, ¿sí? Y lo primero que encontramos es que la confesión dice: agradó a Dios en su propósito eterno escoger y ordenar al Señor Jesús, y bueno, y todo lo que sigue. Pero poníamos nuestra atención en el hecho de reconocer que hay un autor de esta ordenación. ¿Quién constituyó, quién ordenó a nuestro Señor Jesucristo como mediador entre Dios y los hombres? ¿Fue el mismo, el Espíritu Santo? No, es el Padre. Reconoce la confesión porque las Escrituras reconocen eso, ¿sí? Habíamos visto eso ya, simplemente estoy haciendo un repaso. Luego vimos, hermanos, el tiempo de la ordenación, ¿sí? ¿Cuándo ocurrió esto? Hablamos que nuestro Dios, hermanos, no está afectado por el tiempo como nosotros. Nosotros podemos ver
o referirnos al tiempo en estos términos, la eternidad pasada, hasta antes de lo que sucedía con nosotros, de nuestra existencia y la existencia de este mundo, y luego también hablamos de la eternidad futura, ¿no? Sabiendo que hay acontecimientos, ¿no? Hay un fin que se acerca, ¿no? Con la venida de nuestro Señor Jesucristo, hablando de la existencia de este mundo, de este siglo, para dar nuevo paso al siglo venidero, ¿sí? Ahora, habrá tiempo, se contará tiempo también en ese entonces, desde nuestra perspectiva, digo, o no, o ya no habrá más tiempo. En algún momento vamos a hablar acerca de eso, ¿sí? Bien, si bien es cierto, Dios no es afectado por el tiempo, ¿sí? Eso es claro, nosotros sí, solamente para decir eso, hermano, ya avanzaremos un poco más con él. Pero nos deja ver que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, fue ordenado por Dios el Padre, ¿no? De acuerdo a su propósito eterno, ya antes de la fundación del mundo, habiendo establecido un pacto ciertamente, porque dice también la confesión, agradó a Dios en su propósito eterno escoger y ordenar al Señor Jesús, nuestro Salvador, su Hijo unigénito, conforme al pacto hecho entre ambos. No voy a borrar todavía este diagrama porque no sirve, ¿sí? Y cuando hablamos de un pacto entre el Padre y el Hijo, estamos refiriéndose al pacto eterno de redención que encontramos en las Escrituras, donde nuestro Señor Jesucristo nos dice, ¿no?, que el Padre, le agradó al Padre ordenarlo a Él como el Salvador, que Él vino en obediencia a la voluntad del Padre, pero obviamente hay un pacto, ¿no? Hay un acuerdo entre el Padre y el Hijo, el Padre haciendo algo, el Hijo llevando a cabo algo también, ¿sí? Por eso que hablamos de un pacto hecho entre ambos en referencia al pacto eterno de redención. Ahora, ¿para qué? Eso es lo que estamos viendo en este pacto. Para que fuera ordenado, para que fuera hecho, para que fuera constituido como el mediador entre Dios y el hombre, ¿sí? Así es. Ahora, el autor de esta ordenación, Dios el Padre. El tiempo de la ordenación, antes de la fundación del mundo. Primero Pedro decía que nuestro Señor Jesucristo fue ordenado, no fue entregado por nuestros pecados antes de la fundación del mundo. No hay plan B, hermanos, por si acaso, ¿sí? No es que Adán fracasó y recién entró, ¿no?, a tallar un nuevo plan. No es así, hermanos. Eso nos deja ver las Escrituras claramente. Ahora, estamos viendo a nuestro Señor Jesucristo en este oficio como mediador entre Dios y el hombre, poniendo nuestra mirada en el siguiente hecho, de que nuestro Salvador se le llama profeta, sacerdote y rey. Es en esa calidad que puede llevar a cabo este ministerio mediador entre Dios y los hombres, ¿sí? Allí habíamos empezado la semana anterior viendo el papel de profeta, ¿sí? ¿Se acuerdan? El papel de profeta. Ahora, ¿qué habíamos visto ahí? Rápidamente. Voy a explicar un poco porque tengo el tiempo necesario, ya que hoy día no hemos tenido la primera parte. Vamos a ocupar un poquito más de tiempo. Gracias a Dios por eso, hermanos. Entonces vimos, ¿sí?, esta faceta como profeta. ¿Es nuestro Señor Jesucristo reconocido como tal, como profeta? ¿Lo encontramos en las Escrituras? ¿Lo encuentran, hermanos? Yo espero que sí, porque la semana pasada hablamos acerca de eso, ¿sí? Ahora, veíamos rápidamente que ese ministerio de profeta es algo que ya se ve desde el principio de la revelación bíblica, ¿sí? ¿Qué es un profeta? Definimos, tratamos de definir el tema de manera sencilla. Son hombres constituidos por Dios para ser voceros, portavoces de la verdad divina, ¿no? En cada generación, le complació a nuestro Dios utilizar hombres así, ¿no? Y vamos viendo en el pasado, pues, algunos de ellos. Enoc, ¿sí?, Noé, y podemos seguir con la lista, hermanos, ¿sí?
Encontramos también que hay una mención específica en cuanto a Abraham, aunque no se lo dice directamente en cuanto a Noé y Enoc, pero sí ya en el Nuevo Testamento hablan acerca de su tarea de profetizar. Pero en el Antiguo Testamento sí encontramos una referencia directa en cuanto a Abraham, ¿no? Cuando en esa situación, ¿se acuerdan? Donde el padre Abraham mintió acerca, ¿no?, de su relación con su esposa Sara, diciendo que era su hermana solamente, ¿no? Y luego es descubierto. Ahora, ¿cómo se habrá sentido luego esto de haber dicho una media verdad nuestro padre Abraham, ¿no? Pero el Señor, guardándolo también, ¿no?, cuando le advierte en sueños a Abimelech, el rey, ¿no?, de ese lugar, de esa comarca, que pretendían, ¿no?, y habían puesto, como dice sus nobles, habían puesto su mirada en Sarai, y esta mujer hace, pues, hermano, de una hermosura singular, ¿no?, porque ya tenía sus años también y todavía ella podía de alguna forma captar la atención de algunos varones ahí. Pero el Señor lo liga a Abimelech y a su gente, ¿no?, de que puedan llevar a cabo esos planes, ¿no? Y le dice: guárdate que hables comedidamente con Abraham, porque él es profeta, y él orará por ti. Estamos recordando esos pasajes, hermanos. Ahora, ¿por qué reconocer esto, hermanos? Porque justamente, ¿no?, encontramos este oficio llevado a cabo por nuestro Salvador de manera preeminente, ¿no? Solamente viendo el registro bíblico nos damos cuenta que ellos son como antecesores. Ahora, ya también encontramos que en el caso de Moisés específicamente, él anunció acerca de uno como él, ¿no?, que Dios iba a levantar, profeta levantará a Dios de entre vuestros hermanos, hablando de tal, vamos a decir, preeminencia, ¿no?, como tal, como profeta, porque había profetas, pero este era singularmente especial. Decía: y todo aquel que no oiga las palabras de él será desarraigado del pueblo. Hermanos, eso es un anuncio profético acerca de la persona de nuestro Salvador en ese oficio como tal, ¿sí? Y luego encontramos en el Nuevo Testamento, sobre todo en el libro de Hebreos, se reconoce a Cristo nuestro Señor como el profeta por excelencia, el que viene a traer la verdad de Dios en su forma mucho más clara, completa. Y tal es su carácter, hermanos, que ya no hay necesidad de otro profeta que se levante. Dios utilizó, por cierto, antes de él, profetas, ¿no? Pero nuestro Señor Jesucristo es, ¿no?, aquel profeta por excelencia, de quien todos los anteriores simplemente eran como antecesores, ¿no?, o de alguna forma como una ilustración, una figura del verdadero profeta, el que iba a traer el mensaje, ¿no?, de manera concluyente. Y es ahí que vemos a nuestro Señor Jesucristo en ese aspecto. Y hermano, era necesario que sea así, porque Dios, como dice en Hebreos, ¿no?, capítulo 1, versículo 1, no es un Dios, hermano, que es oculto, que permanece pelado, escondido, ¿no?, misterioso ahí, sino que dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, ¿no?, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por medio de quien hizo todas las cosas, ¿sí? Habló por medio del Hijo, ¿sí? Y nuestro Señor Jesucristo es aquel que nos trae el mensaje, hermanos, claro, el mensaje definitivamente, hermanos, que tiene tanta importancia al punto de que si uno no lo obedece, uno lo desecha, hermanos, hay consecuencias que sufrir, ¿sí? Recuerden que los profetas en el pasado también tenían ese rasgo en cuanto a ese ministerio que ellos llevaban, ¿sí? Ciertamente había falsos profetas, o había profetas verdaderos,
mensaje corrompido, supuesto de parte de Dios, puede echar a perder las almas, y ciertamente eso ocurría, ¿no? Eso ocurría. De los profetas buenos, es decir, los que cumplieron la voluntad del Señor, cumplieron los propósitos de Dios. Algunos de ellos eran hombres falibles en el sentido en cuanto a su carácter, pero no en cuanto al contenido del mensaje que venía de parte de Dios, por cierto. Porque justamente el hecho de que ellos sean reconocidos como profetas verdaderos era de que se cumplía su palabra. ¿Se acuerdan de Moisés estableciendo esas reglas? Decía el profeta que diga algo y no se cumple, que van a hablar. Y el tal debe morir, ¿no? Entonces, hermanos, eso es algo de eso que vimos en ocasión pasada para ayudarnos a ver que Jesucristo, nuestro Salvador, es el profeta por excelencia, y es en ese aspecto que Él es mediador. Pero no hemos terminado también, tenemos que ver dos aspectos más ¿no? de su ordenación, también como sacerdote, ¿sí? Vamos a continuar con eso, hermanos, en esta ocasión. Como sacerdote, ¿sí? Ahora, la primera designación que encontramos como sacerdote, nuevamente, siempre tenemos que mirar hacia atrás para poder seguir atrás, ¿sí? Hasta nuestro Señor Jesucristo. La primera mención de un sacerdocio, ¿no? Y de un sacerdote la encontramos en Génesis, capítulo 14, hablando acerca de Melquisedec, ¿sí? Estoy mencionando algunos textos, ¿sí? Ahorita vamos a buscar algunos puntualmente, hermanos, para el estudio. Pero todos son de recordar, hermanos, que Melquisedec, ¿no? Es llamado sacerdote del Dios Altísimo. ¿Se acuerdan aquella ocasión que la palabra del Señor nos recuerda, ¿no? Que habían salido en una batalla y Abraham también había sido parte de una coalición, ¿no? Dos bandos, ¿no? Dos coaliciones de reyes enfrentándose, ¿sí? Y dice que después de esa victoria, de la coalición de la cual formaba parte nuestro padre Abraham, hermano, pues sale a recibir Melquisedec. Ahora, ¿qué sabemos de Melquisedec? No tienen tecnología. Lo que la misma escritura dice, ni más de eso podemos afirmar. En hebreo nos dice que no tiene principio de días ni fin. Alguien misterioso, no tiene padre ni madre ni genealogía. ¿Se acuerdan? La están mirando con cara de sorpresa. Vamos a ver un ratito entonces, Génesis. Voy a ir a las escrituras, hermanos, porque de pronto, si van a recordar, tienen que recordar lo que dicen las escrituras. 14. Versículo 18, ¿sí? Génesis 14 y 18. Estamos ahí, hermano. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, dice, sacó pan y vino. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham el tiempo de todo. Esa es la mención que tenemos ahí de Melquisedec. ¿Qué sabemos de Melquisedec a partir de este versículo? No mucho. Vamos un poquito entonces más adelante y nos vamos a Hebreos. Vamos a Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7. ¿Llegamos ahí, hermanos? Bien. Vamos a leer los primeros versículos de este capítulo 7 del autor de Hebreos. Dice, versículo 1 en adelante. Porque este Melquisedec, hablando del personaje de Génesis que acabamos de leer, dice, rey de Salem. ¿Ya saben algo más de él? Rey de Salem, ¿qué más? Sacerdote de Dios. Sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, ¿sí? A quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo,
cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es Rey de Paz. Algunas cosas más de Melquisedec, hermanos, que no encontramos en Génesis. ¿Qué dice? Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Algo más, versículo 4. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el padre o el patriarca, dio diezmos del botín. ¿Qué podemos decir de todo esto, hermanos? No mucho, nos quedamos callados, ¿no? Con lo que tenemos aquí. No se puede decir más allá. Ahora, tarea de los estudiosos ciertamente, ¿no? ¿Quién es este Melquisedec? Algunos piensan que es una cristofanía, es decir, una aparición, ¿no? Temprana, antes de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Apareciéndose. Pero otros no lo ven así, simplemente un personaje, algo misterioso, pero una persona como tal, como cualquier otro, simplemente, ¿sí? No, una persona simplemente de quien no se dice mucho, hermanos, solamente lo que las Escrituras dicen, nada más. Pero como precursor, prefigura de nuestro Señor Jesucristo. Yo me inclino por esto todavía por esto. No pienso que sea una teofanía, ¿sí? Ahora, pero estamos aprendiendo, hermanos. Si hay otro argumento ya más fuerte, tendré que cambiar, me parece. Pero el asunto es que Él es un precedente, un precursor de nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo a Hebreos, porque luego va a decir un poco más adelante, justamente en Hebreos, habiendo dicho todas estas cosas, ¿no? Si vamos al mismo capítulo, por ejemplo, dice en el versículo 14, capítulo 7, porque manifiesto es que nuestro Señor Jesucristo vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio, y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Aquí algo que deja claro el autor de Hebreos es que nuestro Señor Jesucristo tiene su antecedente, ¿no? su ministerio como sacerdote, porque así lo reconoce el autor de Hebreos. Tiene su antecedente o su base, ¿no?, en el ministerio de Melquisedec, no conforme al sacerdocio levítico o arónico, si podemos decir, ¿sí? Porque él no descendía de esa familia. Él era de la tribu de Judá, como dice claramente el autor de Hebreos, de lo cual el Señor no dijo nada tocante al sacerdocio, ¿ya? Pero aún Aarón y su descendencia también tienen que decirnos algo acerca de este ministerio, finalmente, que se cumpla a la perfección en la persona de nuestro Señor Jesús. ¿Sí? Ahora, entonces, viendo ahí el rastro bíblico, ¿no?, en el pasado, Melquisedec, ¿sí? Nuevamente, no vamos a decir más allá, hermanos, algo de lo que yo dije en cuanto a Melquisedec, ¿sí? Pero dejar en claro que, de acuerdo al autor de Hebreos, él es el precursor, el antecedente, ¿sí?, del verdadero sumo sacerdote, del sumo sacerdote definitivo, ¿sí? Porque, hermanos, hay una necesidad, como reconoce la confesión de fe, hablando acerca del pacto de Dios, en el capítulo anterior del que estamos, en el capítulo 7, hermanos, todos los temas se relacionan, por si acaso. Bueno, vamos a ver la confesión, no como partes aisladas. Pero tengo que decir esto porque el pacto de Dios, el pacto de gracia de parte de Dios para con los hombres, dice lo siguiente: habiendo una distancia tan abismal por causa de que el hombre cayó en pecado, y siendo Dios quien es, santo, perfecto, Dios altísimo, le agradó, ¿no?,
a Él establecer un pacto de gracia. Es Dios quien toma la iniciativa, no es el hombre quien busca, ni es el hombre quien obliga a Dios, por cierto, sino en su buena voluntad soberana, Dios decide, ¿no?, buscar al hombre. Y ya vemos ese primer acto redentor para con nuestro primer padre, ¿no?, hablando como raza humana, hablando de Adán, no siendo desechado apenas pecó, sino Dios manifestando su gracia con él, cubriéndolo de su vergüenza, de su desnudez. ¿Sí? Ahora, hermano, hay una necesidad. Todavía, si bien es cierto, el Señor nos dice que hemos sido limpiados, herederos de la vida eterna, pero necesitamos ser glorificados. ¿Sí? Ahora, para mantener comunión con nuestro Dios, aún estando nosotros en esta tierra, y en esa condición por la gracia de Dios, es decir, con todos los beneficios de la obra de redención de nuestro Salvador, necesitamos, hermanos, de todas maneras, siempre de un sumo sacerdote. Y el autor de Hebreos nos recuerda eso. ¿Sí? Que vive para siempre, para interceder por ellos. ¿Sí? Entonces, hermanos, vamos viendo este rastro, ¿no?, en las Escrituras, que nos va a señalar a nuestro Señor Jesucristo finalmente. Pero empezamos con Melquisedec, ¿sí? Luego, ¿no?, también debemos notar que este ministerio sacerdotal, de alguna forma, aunque no lo dice explícita y directamente en las Escrituras, también, hermanos, se llevaba a cabo, o se realizaba, por decirlo de esta manera, se llevaba a cabo por algunos individuos que encontramos en la Escritura. ¿Sí? ¿Se acuerdan de Job, por ejemplo? Job tenía su familia, ¿cierto? Una de las cosas que, no solamente Job era padre, no solamente era padre de familia, pero se nos dice algo en particular en cuanto a esta función sacerdotal en la vida de Job. No dice en los primeros capítulos del libro de Job que él ofrecía sacrificios a Dios por causa de sus hijos, no sea que ellos hayan pecado contra Dios. ¿Se dan cuenta? Había una actividad sacerdotal, aunque Job no es propiamente llamado sacerdote, pero vemos llevando eso. En la época patriarcal era así. Encontramos a Abraham ofreciendo sacrificios. Vemos a Isaac, a Jacob. Hay una actividad sacerdotal desplegada por ellos también. Así que esto tiene que decirnos algo, es como una pista. ¿Se dan cuenta? Que hay una necesidad de ofrecer sacrificio delante de Dios. Eso es algo que vemos, y el Evangelio nos revela precisamente eso. Sin sacrificio no hay remisión de pecados. ¿Se dan cuenta, hermanos? Noé también. Entonces, esta actividad sacerdotal, hermanos, está ahí, pero no está ahí por así, de manera incidental solamente. No, hay una razón, obedece un propósito, a un propósito de Dios. ¿Qué más? Hablamos también acerca ya del sacerdocio establecido de acuerdo a ley, ¿no?, siendo Aarón el primer sacerdote, y en este caso este sacerdocio, vamos a decir, formal, ¿sí?, de acuerdo a la ley, establecido, era claramente, vamos a decir, distinguible, tenía sus particularidades. Por ejemplo, tenía una línea de sucesión, era hereditario. Los hijos de Aarón fueron llamados a reemplazar, no a su padre, y así sucesivamente, hasta llegar al verdadero sumo sacerdote. ¿No? Ahora, vemos en el periodo intertestamentario un poco de oscuridad, y para los mismos judíos seguramente implicaría esto, ¿no?, porque usted sabe que hubo conflictos ahí, ¿no?, en esa parte de la historia del pueblo judío.
Pero no obstante, todavía había un sacerdocio que se llevaba a cabo hasta que fue destruido el templo, y definitivamente ya no hubo más actividad sacerdotal. Pero luego la revelación nos indica a quién: a Jesucristo nuestro Señor. ¿No? Ya en el Nuevo Testamento, el autor de Hebreos principalmente, la carta de Hebreos habla con bastante preponderancia acerca de esto, enseñándonos acerca de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, vemos ahí, ¿había actividad sacerdotal en el pasado? Sí, era una necesidad. Sí, era una necesidad. Pero luego vemos a nuestro Señor Jesucristo, hermanos, en su plenitud, como sumo sacerdote, para presentarse por nosotros delante de Dios. Él es el sumo sacerdote por excelencia. El autor hebreo dice: esa línea de sacerdocio, constituido de acuerdo a la ley, ya no queda más, está por desaparecer. Ahora, hablo en esos términos porque cuando se escribe Hebreos todavía, de acuerdo a la cronología, hermanos, pues todavía había templo. Más o menos por esos años, ¿no?, ocurre la destrucción del templo, ¿no? Entonces, pero es nuestro Señor Jesucristo ahí declarado como sumo sacerdote. Ahora, ¿hay una necesidad? Sí. Nuevamente, siendo conscientes de la distancia que hay entre Dios y el hombre, hay la necesidad de un mediador. Nuevamente, alguien que nos traiga el mensaje de Dios, su palabra, su voluntad perfecta, un profeta que revele la voluntad de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Número 2, un sacerdote, alguien que presente sacrificios. Pero recuerden cuánto nuestro Señor Jesucristo, no solamente como sumo sacerdote, Él mismo siendo el sacrificio, porque se ofreció a sí mismo, dice, ¿sí? Se ofreció a sí mismo. ¿Qué más? Un poquito más, vamos adelante, hermano. Algunas cosas más en cuanto a este sacerdocio formal, el arónico, el constituido de acuerdo a la ley, no solamente que era hereditario. Por ejemplo, tenían que ser ungidos, también era su ordenación, ¿no?, oficial ante los demás, ¿sí? Libre de defectos físicos, ¿se acuerdan? No cualquiera podía ser sumo sacerdote, no cualquiera, tenía que ser alguien, ¿no?, hermanos, perfecto, ¿sí? Ahora, dentro de lo que es la humanidad, pues obviamente había, ¿no?, consideraciones para alcanzar este requerimiento, ¿sí? Y finalmente vestidos con vestiduras que simbolizaban la santidad. Ahora, queremos examinar todos esos aspectos de la ordenación de los sacerdotes de acuerdo a la ley, al sacerdocio formal. También lo encontramos en Cristo. ¿Quién mejor que él, hermanos? Perfecto, ¿no? Debemos recordar que esos sacerdotes del Antiguo Testamento, hermano, de acuerdo a la ley de Moisés, no podían continuar con el sacerdocio. ¿Por qué razón? Porque morían finalmente. ¿Se acuerdan? Hablando acerca de la perpetuidad de su misterio constante. Algún momento morir. Cristo, nuestro sumo sacerdote, vive para siempre, sin defecto. Bueno, había un requerimiento sin defecto físico de acuerdo a la ley, pero nuestro Señor Jesucristo, aunque la Biblia no nos describe cómo él era físicamente, ¿sí?, ya hemos hablado alguna vez acerca de ese, ¿no?, de ese detalle, aunque encontramos muchas imágenes de nuestro Señor, ¿no?, pintados ahí, ¿no? Pero hermano, las Escrituras nos definen un cuadro claro de él, ¿no?, un retrato de él, perfecto. No es un cuadro de una descripción física, sino moral, espiritual, perfecto, ¿no? Así que, por donde quiera que lo veamos por Melquisedec tiene algo que hablarnos acerca de nuestro Señor Jesucristo, como precursor. El sacerdocio formal, establecido bajo la ley, también nos habla de nuestro Señor Jesucristo como sumo sacerdote. Amén, hermanos. No tiene túnicas que ponerse, pero de él se dice que es santo, ¿sí? Santo.
La vestidura representaba para los sacerdotes de aquel entonces su santidad, ¿sí? Su santidad, su dignidad como tal. Pero nuestro Señor Jesucristo, hermano, no estaba de ningún vestido físico. Él es santo. Él es santo. ¿Sí? Bien. ¿Se dan cuenta cómo podemos ver a Cristo entonces nuestro Salvador? A través de las Escrituras. Un hermano, nuestro Señor Jesucristo le dice, ¿no?, a los dos discípulos confundidos, turbados, que están yendo rumbo a Emaús. Y están preguntándose, ¿qué ha pasado? Y el Señor le abre los ojos. Era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito acerca de mí. ¿Por qué no podían entender? Quizás, quién sabe, como nosotros, hermano. Tanto para mí, duros de corazón. ¿Ah? No ven. Pero las Escrituras dan testimonio de Él. Hermanos, quiere el Señor, pues, en lo que siga, seguir creciendo juntos, viendo las Escrituras, cómo nos habla de nuestro Salvador, cómo nos hace ver a nuestro Señor Jesucristo y podamos apreciarle más. Profeta y sumo sacerdote. Vamos a ver ahora un tercer oficio, ¿sí? Como rey. Profeta, sacerdote y rey, nos dice la confesión, para que fuera el mediador entre Dios y profeta, sacerdote y rey. Es lo que estamos viendo ahí. Ahora, dice ahí, el oficio de reinar en obediencia a la voluntad de Dios, es una nota que yo tengo, hermanos, también en un resumen, ¿sí? Es un tema de revelación divina. Y vemos que, por ejemplo, Adán tenía que reinar. ¿Se acuerdan cuando Dios crea? Aunque la Biblia no lo llama el rey, pero es fácil darnos cuenta que ese era su papel dentro del orden creado. Él tenía que señorear sobre toda la creación, ¿no? El Señor lo puso para eso. Así que claramente podemos ver aquí esta revelación de parte de Dios, ¿no?, acerca de la necesidad, ¿no?, de contar con un rey, ¿sí? Pero nuevamente estamos viendo los antecedentes solamente, el rastro y las Escrituras que apuntan a nuestro Señor Jesucristo. Adán tenía que reinar. En Génesis 1:26 el Señor le dice su labor que él tenía que llevar a cabo. En Noé también podemos encontrar este principio. ¿Se acuerdan de Noé? Tenía que sojuzgar la tierra luego del diluvio. Vamos a ver un ratito ese pasaje, ¿sí? Noé 9:2. Noé 9:2. Vamos a recordar eso. Dije Noé 9:2. Sí. No lo van a encontrar, ¿no? No hay. Estamos buscando Noé 9:2. Bueno, Génesis 9:2, hermano. Nadie dijo nada. ¿Qué pasa? Estamos buscando un libro apócrifo. Tiene que estar atento, pues, hermano, ¿eh? 9:2. Bien. Para ver si estamos despiertos. Bien. Bueno, el 1 y el 2. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y le dijo, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y le dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todo lo que es el mar, en vuestras manos son entregados. ¿No? Todavía podemos seguir leyendo el siguiente versículo. Pero vemos, ¿no?, este principio divino, ¿no?, acerca del reinado, del señorío, ¿no?, de parte de Dios, establecido por Dios mismo, ¿sí?, utilizando a hombres, realmente, Adán, Noé,
valga aclarar que aunque no se les llama rey propiamente dicho, pero ahí está, ¿no?, el principio en cuanto a este oficio, ¿sí?, que era necesario y que vemos en nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, de Abraham también podemos encontrar algo de este tema, ¿no? Abraham no siendo rey, no teniendo un reino propiamente dicho, pero es interesante notar que él actúa a la par de otros reyes cuando, por ejemplo, él, ¿no?, sale a la batalla. Él no es contado como un guerrero más, es más como un aliado, ¿no? Y un aliado, caramba, que fue determinante, ¿no?, en la victoria de esta coalición, ¿no?, de ambos lados, ¿no?, dos coaliciones de reyes, saliendo vencedor, ¿no?, los que estaban con Abraham, ¿no? Hay una pista también en cuanto a esto. Sara misma, ¿no?, su nombre misma, ¿cuál era su nombre anterior? ¿Se acuerdan? Sarai. ¿Qué significaba Sarai? ¿Qué significaba? Princesa. Sí. Hay que leerlo, ¿sí? Bien. Entonces, hermanos, vemos, ¿no?, nuevamente esta actividad, ¿no?, conforme a la voluntad de Dios. Ahora, pero llegamos al establecimiento de la monarquía. ¿Se acuerdan quién fue el primer rey? El primer rey de Israel, Saúl. Ahora, ya en la ley vemos, de hecho vemos, hermano, la voluntad de Dios, ¿no?, dictada por medio de Moisés. ¿Se acuerdan cuando Moisés les habla acerca de un rey cuya tarea y una de sus obligaciones más importantes, aparte de gobernar, hermanos, era que ese rey tenía que tener, ¿qué cosa? Una copia del libro de la ley. Cuando pusieres por rey a uno de vuestros hermanos, ¿no?, él también tendrá una copia de esta ley para que no olvide. Y ahí se le decía algunas cosas de lo que como rey tenía que hacer. Por ejemplo, no volver a Egipto, no tomar caballos, ¿no?, de allá. ¿Se acuerdan? Está, hermanos, en la Biblia, por cierto. Estoy mencionando solamente por parte de tiempo para tratar de ver el cuadro, ¿sí? Entonces, empieza, ¿sí?, la monarquía. Ahora, pero es también bueno notar que cuando Saúl es elegido, ¿sí?, aunque si bien es cierto Dios ayudó al profeta Samuel, porque es Samuel quien, ¿no?, en su ministerio, durante su ministerio, pues se establece la monarquía. En un primer momento vemos el desagrado de Dios, ¿no?, cuando el pueblo exige rey. Y es hay un desacuerdo, un desagrado de parte de Dios, a pesar de que Él ya había adelantado acerca de la necesidad, ¿no?, de establecer un reinado, por cierto. Pero nos encontramos con esa parte, ¿no?, de la historia bíblica donde se nos dice ahí, sería bueno ver un ratito, vamos a 1 Samuel, por ejemplo. Vamos a 1 Samuel, capítulo 8. Primero Samuel, capítulo 8. Bien. Capítulo 8 y 9 nos habla acerca de este incidente, ¿no?, del establecimiento de Saúl como rey. Pero voy a tomar un texto que nos es pertinente, hermano. Versículos 18 y 19. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no responderá en aquel día. Dios advirtiéndole al pueblo de Israel que porfiadamente, obstinadamente quieren tener un rey, pero no quieren hacerlo por razón, ¿no?, de una ordenación de parte de Dios. Hay una situación que lleva al pueblo a hacer esto. Samuel ya está bastante avanzado en años, ya está muy anciano, ¿no?, y sus hijos
están actuando ahí como jueces, ¿no? Como personas que gobiernan, hermanos, en ese momento la nación de Israel. 2 hijos tuvo Samuel, por cierto, ¿sí? Ahora, pero el andar de ellos, de acuerdo al pueblo, no era recto. Si ustedes notan, al empezar en los primeros versículos del capítulo 8 dice, versículo 1 en adelante, bueno, aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, o Joel, y el nombre del segundo, Abías, y eran jueces en Berseba. Versículo 3. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. No sabemos el trabajo paternal de Samuel, pero esta es la historia, hermano. Samuel fue un profeta fiel de parte del Señor, ¿no? Pero sus hijos no. ¿Qué pasó? No lo sabemos. En otro momento podríamos indagar acerca de esto. Pero esta es la situación. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí, tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. ¿Agradó esto a Samuel? Versículo 6 dice, pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Hasta ese momento Israel era una teocracia, ¿sí? Claramente distinguible, porque era Dios por medio de sus profetas, ¿sí? Dirigiendo al pueblo. Pero ellos en algún momento, como siempre Israel, ¿no? Siempre luchando contra la voluntad de Dios. Y quiere tener un rey como tienen los demás pueblos. Luego el Señor por medio de Samuel le dice, les advierte acerca de lo que eso significaría para ellos. Tener un rey. Sus obligaciones. La manera como se iba a señorear este rey, ¿no? Y aquí vemos un desagrado de parte de Dios. Que el tema de establecer un reino estaba en los planes de Dios ciertamente, porque ya estaba anunciado de antemano. Pero en este caso hay como, ¿no?, un forcejeo de parte del pueblo de Israel. Ahora, Dios en su voluntad permisiva, hermanos, claramente lo vemos aquí. Hablamos a veces de la voluntad permisiva de Dios, ¿cierto? Y aquí vemos esto. Ahora, el problema es que este Saúl no era finalmente ese rey, de acuerdo a los designios de Dios en su plenitud. Vemos luego que él es desechado. Conocemos la historia de Saúl. Y es David en quien las promesas de un rey que viene de su simiente iba a ser el rey que se siente finalmente en el trono para siempre, para gobernar el pueblo de Dios. E imagínense quién es ese rey. Nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, inclusive, hermanos, en la época patriarcal, o sea, hablando de no los patriarcas, por ejemplo, Jacob profetizó acerca de este rey. Vamos un ratito a Jacob, ¿sí? Vamos a Jacob. Vamos en Génesis 49:10. Génesis 49:10. Permiso porque estamos... Está mal escrito acá. Está mal escrito para que estamos... Sí, ahora se dieron cuenta. Ahora se dieron cuenta. Génesis 49:10. 49:10. Nuevamente, esto no era completamente oculto, hermano. Como que este tema de tener un reino que Dios mismo establece, hermanos, no era algo ajeno en ese escrito. Lo encontramos. A ver, ¿quién lo lee, por favor? Jacob 49, Jacob, ¿no? Génesis capítulo 49. Ya se contagió ya. Es para que se despierte. Génesis 49:10. Amén. ¿Alguien que lo tenga? Ya. No será quitado el cetro de Judá, ni el extraorden de sus pies, hasta que venga, sino
y a él se congregarán los pueblos. Hasta que venga Silo. Y la traducción de esa palabra es el enviado. El enviado. El enviado, Silo. ¿Sí? Ahora, ahí Jacob está profetizando acerca de sus hijos y acerca de uno de ellos, de Judá, que a partir del versículo 8 habla acerca de él. Lo dice: te alabarán tus hermanos, tu mano en la servir de tus enemigos, los hijos de tus padres se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá. ¿Quién es el león de la tribu de Judá? ¿De acuerdo a las escrituras? Nuestro Señor Jesucristo. De la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá. Y cuando hablamos de cetro, de acuerdo al uso bíblico, hermano, el cetro significa, ¿no? Es el símbolo de autoridad, de poder, de dominio, del rey. ¿Sí? No será quitado el cetro de Judá. ¿De dónde, de qué tribu desciende el rey David? De la tribu de Judá. Y nuestro Señor Jesucristo, humanamente hablando, es del linaje. No en vano las genealogías, hermanos, están ahí, ¿no? Acerca de nuestro Salvador en los Evangelios. Y ahí también encontramos, ¿no? Ahí encontramos la confirmación de esta verdad. Amén, hermanos. Entonces, ahí está, hasta que llegó nuestro Señor Jesucristo, y a Él se congregarán los pueblos. Él, el Rey. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, vemos la institución de estas actividades como profeta, como sacerdote, como rey, teniendo sus antecedentes ya en la palabra de Dios desde un principio. Tal vez de manera tenue, en algunos casos, como decía, no directamente mencionados como tal, pero vemos ahí hasta que a medida que va avanzando, hermanos, la revelación bíblica ya va siendo más claro, hasta que vemos su cumplimiento y su claridad en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él es el profeta, Él es el sumo sacerdote y Él es el rey, hermanos. Amén. Vamos a decirlo de manera más personal. Él es nuestro profeta, nuestro sumo sacerdote y nuestro rey. Y es, hermanos, en base a esos oficios, ¿no?, que Él puede mediar como tal delante del Dios Altísimo, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él nos trae la palabra, nos revela la voluntad de Dios de manera perfecta. Él ofrece sacrificios por nosotros, habiendo primeramente ofrecido un sacrificio permanente, completo, eficaz, pero sigue intercediendo por su pueblo, porque aún necesita ser perfeccionado mientras caminamos rumbo a la patria celestial. No para redimirnos de la maldad y el pecado, eso lo hizo una sola vez, ¿sí? Pero recuerden, estamos siendo perfeccionados. Y ahí está nuestro sumo sacerdote, quien intercede por nosotros, quien se compadece de los ignorantes y extraviados, dice el autor de Hebreos. Y luego también como rey. Él es el rey, hermanos. Amén. Él es nuestro rey. Ahora, es, hermanos, en la constitución de estos oficios, o la faceta de, ¿no?, estas facetas que lo hacen mediador a Él por excelencia, como dice la confesión de fe, para que fuera el mediador entre Dios y el hombre, profeta, sacerdote y rey. Amén, hermanos. Pero aparte del mediador, también cabeza y salvador de la iglesia, el heredero de todas las cosas y juez del mundo. Ahora, algo más que tiene que ver con las implicancias de lo que acabamos de ver, antes de continuar con lo mencionado. Yo no sé cuántos aquí, hermanos, y en esta mañana sería bueno examinar un poco, ¿no?, cómo hemos avanzado hasta aquí en los caminos del Señor. Es decir, cómo percibíamos a nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Tal vez cuando uno empieza la vida cristiana, hermano, escuchando el Evangelio, bueno, Él es mi Salvador, ¿no? Ahora, desde luego, dependiendo dónde escuchamos el Evangelio, en qué iglesia estábamos, porque de hecho tenemos que reconocer que al haber
posturas teológicas, hermanos, también hay un peligro de distorsionar, ¿no?, esta imagen de nuestro Señor Jesucristo y a veces verlo de una manera sesgada o parcial solamente. Y de ahí, hermanos, que a veces eso se refleje en nuestro caminar como cristianos, es decir, la deficiencia que pudiésemos mostrar en nuestro caminar. ¿Por qué? Porque no entendemos, no conocemos realmente quién es Él. Nuevamente, iglesias que solamente pudieran haberte enseñado o que tú has entendido a Cristo solamente el Salvador. Pero Señor, de pronto, quién sabe, dijeron, no, eres Salvador por sobre todas las cosas. Señor, va a depender si es que tú te sometes a Él. Yo no sé si entonces te han enseñado de repente a algún momento donde tú has entrado a la iglesia, donde has escuchado la palabra de Dios. Te han enseñado a ver a Jesucristo como Salvador, pero no como Señor. Él es Salvador y Señor, hermano. No puede dejar de ser ni lo uno ni lo otro. O solamente Salvador o Señor. No, Él es Salvador y Señor. ¿Se dan cuenta? Así es. Salvador y Señor. De ahí que puede haber cierta deficiencia en el caminar de algunos creyentes, como les decía, si solamente ven a Cristo como Salvador y no el señorío. Y algunos se pueden permitir cierta licencia. Bueno, en la medida que voy avanzando, que voy creciendo, realmente pues será mi Señor. Es porque así le enseñan, hermanos, Él es Salvador y Señor. Salvador y Señor. La Biblia lo reconoce así. No solamente los judíos. Y de ahí, bueno, no voy a hablar del dispensacionalismo como postura teológica, hermano, pero yo crecí en una iglesia, ¿no?, y escuché ahí, no obstante, aún la gracia del Señor, por cierto, guiarme en su verdad, ¿no? Pero el énfasis es ese. No, Señor. Salvador, sí. ¿No? Ahora recién va a ser tu Señor. No, pues si Él me compró, ¿qué cosa viene a constituirse? Dueño, ¿no? Cristo no es que te salve y bueno, ya a ver cómo quieres caminar. No, también para ser Señor de nuestra vida, ¿sí? Ahora, pero es bueno, como decía, ver esto. ¿Lo veíamos como nuestro profeta por excelencia? Aquel que nos trae la verdad pura y sin mácula, hermanos, que nos revela con claridad la voluntad de Dios el Padre, y que ahora podemos caminar confiadamente. ¿Se da cuenta? Como somos sacerdotes. A veces no sé, hermanos, el peligro es que cuando uno no tiene una imagen clara, de acuerdo a cómo nos pintan las Escrituras, ¿no?, cómo nos muestran las Escrituras, podemos tener una imagen defectuosa. Y muchos cristianos pueden no ver de esta manera, como profeta, como sumo sacerdote. Algunos de repente se nos enseñó en un primer momento, ¿no? Bueno, Él ya perdonó todos tus pecados, ahora eres salvo para siempre, ¿no? Suficiente. Pero ¿qué de mis pecados que aún todavía como creyente todavía a ese comento? Y ahí es donde podemos ver a Jesucristo en su obra como sumo sacerdote, cuidándonos, preservándonos, intercediendo por nosotros. Porque de pronto pensamos, un texto bien aprendido de repente, ¿qué hacemos? El discipulado, por ejemplo. ¿Qué hacemos si pecamos? Ya. Confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ciertamente ese versículo está ahí y es verdad. Pero entendíamos todo lo que implica ese acto de limpieza, de aceptación en la comunión del Señor, porque si bien es cierto hemos sido unidos a Cristo, alguien dijo de esta manera, nuestra unión es tan fuerte con Cristo que no hay nada que la pueda romper, pero nuestra comunión es tan delicada y frágil que puede romperse en algún momento. ¿Me entienden lo que estoy diciendo, hermano? La unión es algo seguro, algo que no puede destruirse jamás, pero nuestra comunión, hermanos, que tiene que ver con nuestra relación con el Señor. Por eso la necesidad de confesar nuestros pecados, pero también confiando en que tenemos un sumo sacerdote. Pero de pronto pensamos que esa parte, ¿no?, nada más la resolvíamos nosotros, y no está Cristo, hermanos.
y su sumo sacerdocio, ahí, a favor de nosotros. ¿Se dan cuenta, hermanos? Pueden apreciar mejor a su Salvador y Señor, profeta, sacerdote, sumo sacerdote y rey. Hermanos, la naturaleza pecaminosa es una naturaleza rebelde que guía al hombre a andar fuera de la voluntad de Dios. ¿Cierto, hermanos? El hombre por naturaleza independiente. ¿Y quién de los creyentes no reconoce muchas veces que tiene que lidiar con eso en su vida? ¿Sí o no? Sí. Examina cualquier aspecto de tu vida y tu relación con el Señor. Siempre hay una tendencia. Siempre hay una manifestación en cierta medida, hermano, ¿no? A causa del pecado que aún mora en nosotros. Le hago una pregunta, hermano. Tan solo por ver un aspecto de nuestra vida como creyentes y como parte de nuestra relación con Dios, pero donde justamente vemos esta lucha. A ver, todos creen, hermano, las palabras de nuestro Señor Jesucristo que dijo: apartado de mí nada podéis hacer. ¿Lo dijo él, cierto, hermano? Sí. Le pregunto, ¿lo creen? Sí. Ya, yo espero que que sí. Nadie me dice que no creo eso. Sí. Pero lo que quiero llegar es lo siguiente: ¿cómo demuestran esa dependencia? ¿Cómo demuestran que apartado de él nada pueden hacer? ¿Cómo lo demuestro yo? Buscando la palabra, la oro, diaria. Oro constantemente, fervientemente, diligentemente. Pues si quieren mostrar que dependen de él, un buen asunto es la oración. Amén. Para examinar nuestras vidas. Porque nuestras bocas pueden decir eso, pero nuestras acciones no. Nuestras acciones revelan otra cosa. Amado, nosotros necesitamos ser guiados, necesitamos ser conducidos, somos ovejas. Y Él es el Rey que tiene que gobernar, que tiene que dirigir, que tiene que señorearse sobre nosotros. Como el apóstol Pablo tenemos que decir: no pretendemos haber llegado allá. Aún prosiguiendo la meta, hermanos, necesitamos ser conducidos por nuestro Rey. ¿Se dan cuenta, hermanos? Aprendamos a ver a nuestro Señor Jesucristo en su gloria. Miren ese cuadro que pinta las Escrituras. Aprende a verlo como profeta, como sacerdote y como rey. Es en esa condición de ese oficio múltiple que Él actúa como mediador. ¿Qué mediador entonces, hermanos? ¿Qué mediador tan glorioso? ¿Sí? ¿Qué mediador, hermanos? ¿Puedes imaginarte otro mediador aparte de Él? Cabeza y salvador de la iglesia y el heredero de todas las cosas y juez de todo el mundo. 1 Timoteo 2:5 es un texto conocido, yo espero que así lo sea, hermanos, justamente a los que nos tiene el tema ocupados en este día en particular. ¿Qué dice en cuanto a nuestro Señor? Justamente eso, ¿no? Acerca de mediador. ¿Sí? ¿Qué dice ahí? ¿Alguien lo puede leer, hermanos? Por favor. 1 Timoteo 2:5. ¿Quién lo lee, hermano? Porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Un solo mediador, no hay más. Y en eso consiste su gloria, hermano. ¿Sí? No hay otro, no hay otra, podríamos decir en alguna circunstancia, ¿no? De repente refiriéndonos a las personas que profesan el catolicismo. No hay santos, no hay otros. Por más que puedan ser personas respetables por su testimonio, ¿sí? No hay. Y en eso consiste la gloria de nuestro Salvador. Él es el único. ¿Sí? Hechos 3:22, ¿qué nos dice? Por favor. Hechos 3:22, nos vamos al Nuevo Testamento. Hechos 3:22, el apóstol Pedro. Hablando al pueblo, dice ahí: porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis todas las cosas que os hablo. Estos son algunos de los versículos que consignan la confesión de fe.
para ver lo que hemos visto ya hace unos minutos, hermanos, ¿sí? Pero Él es por excelencia lo que hemos visto ya, ¿sí? En Él se cumplen estos oficios. Él personaliza, personifica y ejecuta estos oficios, hermanos, de manera eficaz y plena, para nuestro favor, hermanos. Él es cabeza y rey. También podemos ver, vamos a ver en Efesios 1:22, Efesios 1:22, 23. ¿Sí? Efesios 1:22, 23. Si alguien lo tiene, para aprovechar el tiempo, puede leerlo. ¿Sí? En que vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Efesios 1, 22, 23, hermano. 1:22. Sí, 1, 22 y 23. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena. Hermanos, si esta verdad es verdad, deben afectar nuestra manera de vivir, nuestra manera de concebir, ¿no? Nuestra cosmovisión del mundo. Vemos a Cristo por sobre todas las cosas, gobernando, señoreando. Bueno, necesitamos recordar siempre estas verdades acerca de nuestro Salvador. Necesitamos mirarlo siempre de esa manera. No es cierto que los afanes, ¿no? Las tribulaciones, la dificultad de esta vida a veces hacen que nuestra mirada, ¿no?, se desvíe y parecemos caer en desánimo, en desaliento. Parece que no hay solución, ¿no? Las noticias, cómo mueven a la gente, ¿no? O sea, que se levanta un líder ahí, ¿no?, que quiere un poco trastocar el orden mundial, ¿no? Va a lanzar un misil muy poderoso, va a provocar la tercera guerra mundial. ¿Y qué será de nosotros? Y esa noticia puede llenar de pánico a las personas, ¿no? Acerca de los fenómenos geográficos, ¿no?, físicos del fondo de la Tierra. Un terremoto que no había hasta ahora, que va a destruir todas las cosas. O cayendo meteoritos y todo lo demás. Y quién sabe, alguno de nosotros en algún momento, oye, ¿será así? Asustado, ¿no? Hermanos, Él es Señor. Él tiene el control de todas las cosas. Sometió todas las cosas, hablando del Padre, acerca de su Hijo. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Él no es solamente cabeza de la iglesia, ¿no? Imaginen cómo sonaría este versículo en los tiempos donde los cristianos eran perseguidos. En el primer siglo, en el segundo siglo. Un minúsculo grupo, ¿no?, llamados cristianos, cuyo Dios de ellos había sido crucificado, había muerto bajo el poder de Roma. Eso es lo que ellos podían ver seguramente, ¿no? Los incrédulos, los no creyentes, los gentiles podían ver de esa manera el cuadro. Pero ¿cómo tenían que ver ellos? ¿Cómo deberían ver los creyentes? El César como un gigante que va a aplastar a todo, a cualquiera que intente levantarse. Hermanos, ya esto estaba ahí en ese entonces. Y está diciendo de Cristo nuestro Salvador. Hoy es cierto y será hasta el fin, hermano. Solo que habrá una manifestación gloriosa en los tiempos finales, hermano, en el último día, cuando venga el Señor, cuando establezca su reino. ¿Sí? Pero sigue siendo esto cierto. Sobre todo principado, ¿no?,
Dice, la cual operó en Cristo, resucitándole a los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, y sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Esa es la imagen de nuestro Salvador, de nuestro mediador. Hay un himno que dice, porque yo sé en quién he creído, eso deberíamos cantar, que nos recuerda, hermanos, en quién hemos creído. ¿Y quién es Él, por cierto? Aquí estudiamos para saber en quién hemos creído, en quién estamos creyendo. Y podemos cantarlo apropiadamente también. Él es Señor. Debajo de sus pies está todo, hermanos. Él tiene la última palabra. Él cuida de su iglesia, cuida de lo suyo, a pesar de que pudiera su iglesia a veces estar pasando dificultades. Pero vendrá tiempo glorioso donde, hermanos, estaremos en comunión con nuestro Salvador, habiendo, hermanos, gustado a todos, nuestro Rey, y nosotros disfrutando de esa victoria. Ahora, es a Él, hermanos, ya vamos a acabar con eso. Es a Él, ¿sí?, a quien fue ordenado de esta manera, como hemos visto en el bosquejo, ¿sí?, a quien dio, dice la confesión de fe, desde toda la eternidad un pueblo para que fuera su simiente y para que su tiempo lo redimiera, llamara, justificara, santificara y glorificara. Hermanos, esa es la verdad que debemos recordar nosotros, y estamos aquí aprendiendo también en muchos de los casos acerca de Cristo el mediador, ¿sí? A Él que eres el profeta, sumo sacerdote y rey, aquel que es cabeza de toda la creación y de su iglesia, a Él fuimos entregados. Porque dice, a quien dio, hablando del Padre, a quien dio, refiriéndose a Cristo, a su Hijo, a Él le dio, ¿qué cosa? Desde toda la eternidad, un pueblo, para que fuera su simiente, y para que a su tiempo lo redimiera, llamara, justificara, santificara y glorificara. Con todo esto, hermanos, era un cántico hace tiempo, ¿no? ¿A dónde iremos, Señor? Tú solo tienes palabras de vida. Algo así, recordar un cántico. Ya. ¿A quién más, hermanos? ¿Y dónde más? ¿Dónde mejor? ¿En qué mejor lugar pudimos haber caído, hermanos? O haber llegado. ¿Puedes encontrar mejor lugar? ¿Puedes encontrar mejor posición? Recordemos esto siempre, hermanos, que la cosa de este mundo no distrae nuestra mente. Y de pronto, ¿no? A veces nos imaginamos que de pronto en otras circunstancias nos fuera mucho mejor. Tanto en esta vida presente, hermanos, sobre todo en esta vida presente, ¿no? No sé qué dificultades puedes estar pasando. De pronto a veces piensas que, caramba, si las cosas no fueran así, fueran de otra manera. Si estás viviendo la vida cristiana de la manera que el Señor te va mostrando, diligentemente, no olvidemos, hermanos, que como creyentes no estamos exentos de dificultades. Y aún sabemos para qué somos, ¿cierto? Para perfeccionar nuestro carácter. Pero ojalá que podamos decir como el apóstol Pablo, en todo estoy enseñado y he aprendido, cualquiera sea mi situación, sé tener abundancia, sé padecer necesidad. Que no padezcamos necesidad por nuestra flojera o negligencia, que no estemos metidos en dificultades por causa de nuestra insensatez, falta de sabiduría, desobediencia a la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta, hermano? Pero que viviendo como para el Señor, viviendo sabiamente, andando como es digno del Evangelio, sea que el Señor permita dificultades, hermanos, vivamos confiados, ocupados en lo que tenemos que hacer por nuestra parte, pero también confiando en el Señor que nos va conduciendo. Y no seamos movidos de nuestra manera de pensar,
Porque, hermanos, las circunstancias de este siglo en que vivimos, este tiempo en que vivimos, a veces nos hace tambalear. Por eso es que a veces caminamos de manera inconstante. A veces estamos dudando. ¿Sí o no, hermanos? Pero recuerden quién es Cristo. ¿Quién nos ha tomado para sí? Fuimos dados a Él de parte del Padre. Y ojo, hermano, nosotros no lo merecíamos. No lo merecíamos. ¿Quieres ver lo que eras? Bueno, necesitas ver lo que eres. ¿De dónde te tomó? De lo vil, de lo menospreciado, de lo que no es. De eso nos tomó el Señor. Y el Señor Jesucristo haciendo su voluntad en nosotros. Su pueblo para que lo redimiera, llamara, justificara, santificara y glorificara. Amén, hermanos. ¿Cuántos de nosotros podemos decir y hemos sido redimidos? Y he sido justificado. Y he sido santificado y estoy siendo santificado aún todavía. Y aún seré glorificado. Pues si tu confianza y esperanza está en Cristo, puedes decir estas cosas con toda certidumbre. Porque esta es la verdad, hermano. Esta es la verdad. Al margen de lo que a veces tú sientes, tus emociones, ¿sí?, son cambiantes. A veces parece estar tan firme, tan seguro como Pedro. No, Señor, no te voy a fallar. Y el Señor dice, vas a caer, Pedro, pero igual yo te voy a confirmar de todas maneras. ¿Sí? Miremos a Cristo, hermanos, nuestro perfecto Salvador, nuestro perfecto sumo sacerdote, nuestro perfecto profeta, nuestro perfecto Rey, Señor y cabeza sobre todas las cosas. No sobre nosotros solamente, sino sobre todo el mundo. Y Él va guiando a su iglesia. Vamos a orar en esta mañana. ¿Sí? Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por este tiempo. Qué bueno es para nosotros poder tener un vislumbre de la gloria de Cristo. Pero Señor, aún sigue abriendo nuestros ojos. Echa colillo, Señor, a nuestros ojos para que podamos ver. Cuánto más lo necesitamos en estos tiempos, Señor, y en este lado de la eternidad en que vivimos, en este mundo, en este siglo, Señor, lleno de pecado, lleno de afán, de ansiedad, donde diariamente somos tentados, donde, Señor, el enemigo de nuestras almas y sus fuentes de maldad, tratando de hacernos tropezar, de salir del camino, Señor. A veces, quién sabe, Señor, a veces hasta caemos. Pero qué bueno para nosotros es estar en tu palabra y ver a través de ella a nuestro Salvador, a nuestro Señor. ¿Quién nos redimió? ¿Quién nos salvó? ¿Quién nos llamó hacia sí mismo? ¿A quién fuimos entregados de parte del Padre? Como profeta, palabras fieles, verdaderas. Ninguna palabra que pueda ser cuestionada. Como sacerdotes, qué gran confianza tenemos. Si aún pecamos y experimentamos que el pecado es una experiencia sumamente desagradable, vergonzosa y triste, pero que nos trae a ti humillados y postrados para pedir gracia y poder levantarnos y seguir caminando firmemente, Señor. Y también vemos a nuestro Rey, quien gobierna, quien señorea. Tenemos autoridades. Podemos a veces estar en desacuerdo y a veces nos sentimos defraudados, desilusionados por las autoridades terrenales. Donde hay reyes seguramente pasa lo mismo, Señor. Padre, pero tu Hijo como Rey sobre todas las cosas, perfecto en su gobierno. ¿A dónde más pudimos haber sido traídos, Señor?
Qué bendición para nosotros pertenecer a Cristo, siendo llamados, justificados, siendo santificados y algún día ser glorificados, para deleitarnos por toda la eternidad, para expresar gloria a su nombre, Señor, sin cansarnos. Gracias, bendito Salvador, por ser quien eres para nosotros. Es un deleite hablar de ti, Señor, pero ayúdanos a permanecer en este deleite, porque quién sabe, saldremos de aquí y algún afán y ansiedad, Señor, nos distraerá. Que tu Santo Espíritu nos recuerde siempre aquí, de quién somos, a quién pertenecemos, de dónde nos sacó para ser. Gracias, Padre, en esta mañana. Gracias, oh Santo Espíritu de Dios, por instruirnos. Así oramos agradecidos en Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Amén.